¿Te estamos grabando? Se fue para Yuma. No jodas. ¿El mío cómo va? Yuma a cualquier foráneo. Oye, tú no me calculas. ¿Qué onda, güey? ¿Me salió bien? ¿Qué onda, güey? ¿Qué hubo, güey? Hola, buenas tardes. En el video de hoy les voy a enseñar algunas frases que le pueden ser útiles para entender mejor a los cubanos. Este video vamos a ver cómo sale porque no está nada planificado. Esto me va a dar mucha risa o mucha pena. Ustedes verán conmigo. Lo que estamos haciendo aquí es buscando a alguien con quien entablar de pronto una conversación donde yo les pueda explicar alguna de estas frases. Una importante zona lingüística en el mundo mantiene el español como lengua madre, pero como toda lengua, pasa por momentos y procesos en diferentes zonas y contextos. Te percatarás de que el acento y la pronunciación de los españoles son diferentes a la de los argentinos, los mexicanos o los puertorriqueños, por ejemplo. Y es que cada país asienta normas que se mantienen o cambian dependiendo de muchos factores. El caso cubano no es diferente y sucede con muchos visitantes que, aunque hablen español, les es difícil entender a los cubanos. Entre muchos otros elementos, la causa de que esto suceda es que el cubano ha asumido un sinnúmero de frases llamadas cubanismos, con los que se comunica de manera natural, en cualquier conversación. La mayoría de estas frases están relacionadas a hechos concretos, leyendas urbanas o préstamos de otros idiomas que se han utilizado con diferentes sentidos, a veces irónico o sarcástico hasta llegar a la actualidad. Para saludarse, el cubano es muy expresivo en general, así que estas frases las pueden escuchar vociferadas de una esquina a la otra si se trata de dos personas que se están saludando a la distancia. Vamos a preguntar aquí, que ya he pasado por aquí antes y me da un poquito menos de pena, así que vamos a ver cómo sale. ¿Qué vamos a hacer? Ay, qué nervioso. ¿Cómo anda la cosa aquí? Ahí, ¿sabes? ¿Cómo es la talla del menú aquí? No, aquí, no, tenemos buenos precios aquí. Y buenos precios, como más o menos. No. Una aproximada ahí de la talla esta. No, cerveza 200, jugo 50 pesos. No. Está bueno eso, ustedes deberían pasar por aquí y dar una probadita ahí. Sí, ya, tenemos los Esto mejores está, el precios. ambiente está rico aquí, está caliente. Las pizzas están bien grandes, buenos precios también. Ay, no me salen las palabras esas raras. Hacer No. Hacer, mira, y si aquí no hacen rebajitas y esas cosas. No, tenemos buenos precios aquí, baratos. Buenos precios ya, pero no hacen rebajitas de nada de eso. No. Hacer eso, más rollo como digo entonces. Ay, ya. Vamos a ver a quién más cogemos porque como que no me salen estas palabras, este video está medio raro. Pero así mismo va a salir todo. Bueno, nada, paraste. No pare. Bueno, nada, les recomiendo este restaurante, ya se los había recomendado antes, es uno de los restaurantes baratos a los que pueden venir. Los precios están entre 3 y 4 euros para ustedes y la calidad es bastante buena. Y el servicio de hoy, ya ven a los trabajadores. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos en una conversación súper natural y espontánea. A ver, Mari, cuéntame algo. ¿Tú te acuerdas de la amiguita mía que estudia el ecoturismo, el pelo lacio, algo así? Ah, sí. Se fue para Yuma. No jodas. Se fue para Estados Unidos. ¿También? También. Eso, pero hace rato estás atrás del palo. Estoy atrás del palo. A ver, María, cuéntame otra cosa.
Entonces cuéntame algo tú. Oye, Mari, vamos a tener que coger un día. Está un sol que raja las piedras. Entonces, Mari, ¿qué hacemos? El lunes para Javira, el martes para la playa, el miércoles para Tope. Deja la muela Anita que no nos vamos a ningún lado. Y yo me tengo que ir para mi casa. ¿Y Que yo dónde vivo tú vives? allá en Remangalatuerca. ¿Que tú vives dónde? Allá en Remangalatuerca donde yo vivo. Que tú vives en Remangalatuerca. Vamos para allá, vamos para allá. Me voy a quitar porque sí. El mío, ¿cómo va? ¿De vuelta a la mañana? ¿Saliste? Haceré cómo va la vuelta. Dime, Mari. Mari, ¿cómo es que le dice la gente aquí al dinero? Es money, guata, plata, varo. Hay otra forma. Ahora no me acuerdo cuáles son las otras. Él. Excusez-moi. Ya, no me acuerdo de las otras. Y otra cosa importante es que entre los cubanos se dicen, por ejemplo, La mía. la mía, ¿qué más? El mío, Mi brother. brother, sister. Muy común, Ay, muy mira común. qué cosa más bonita, una perita. Mi vida, mi amor. Exactamente, mi ángel, mi cielo, mi corazón, tesoro. mi tesoro. ¿Qué más? Que estoy repitiendo No lo hay que tú estás no hay que diciendo. conocerse para decir de mi vida. Aunque mi no amor. nos conozcamos, exactamente es lo que dice Mari. Además, para referirse a ustedes, por ejemplo, en el caso de los españoles, les dicen gallegos. En el Gringo a los americanos. exacto. Yuma a cualquier foráneo. Y Chino a cualquier asiático. exactamente. Bueno, caballero, ya no le voy a... No le voy a meter más muela a Mari porque ya se tiene que ir para su casa porque ella vive muy lejos, como ya les había dicho. Remangalatuerca. En Remangalatuerca o en casa de la Pi, y eso no lo vamos a decir porque es muy feo. Bueno, Mari, chao pescado. Chao pescado y a la vuelta picadillo. Es lo que se dice aquí. O chao pescado o adiós bacalao o una cosa de eso, ¿no? Chao pescado a la vuelta picadillo. Sí, chao pescado. Bueno, chao pescado, un besito. Y me voy yo sola. Mari, nos vemos después. Lo de Tope sí va a dar. Bueno. Vamos a terminar el video aquí en mi casa porque en la calle hay un sol que raja las piedras. Ahora les voy a decir qué significan todas esas expresiones que hemos mencionado. Pero antes quería decirles que este video va dedicado especialmente a Johnny y Aldo. Johnny porque me lo sugirió en el en vivo, aunque ya lo tenía pensado. Y Aldo porque le gustan mucho las expresiones cubanas, como por ejemplo, no es fácil, caballero. Una de las expresiones que vimos fue: qué bola Cere, qué bola mi hermano, qué bola el mío, cómo va la cosa. Todas estas expresiones significan ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Así de simple. Otra expresión que vimos fue ¿cómo es esa talla? Explícame esa talla. Que eso significa cómo funciona eso. Explícame de qué trata, por ejemplo. Otra expresión que vimos fue tú eres más rollo que película. Creo que en ese momento no pegó, es que yo estaba nerviosa. Pero significa que una persona habla mucho y al final no hace nada de eso que habló.
Otra expresión que vimos fue estás detrás del palo, que significa que estás atrasado con las noticias, no te enteraste de esta última noticia, por ejemplo. Otra expresión fue se fue para el Yuma, que es que se fue del país, se fue hacia otro país. ¿Qué otra expresión vimos? Un sol que raja las piedras, significa que hay un sol muy fuerte. Otra expresión que vimos fue yo vivo en Remangalatuerca o vivo en casa de la... Esa no la voy a decir. Pero esas dos expresiones significan que vive muy lejos la persona. A ver qué otra expresión vimos. Creo que ya las otras yo se las expliqué durante el video. Cómo nos referíamos al dinero, cómo nos referíamos a ustedes los turistas. Aparte de esas expresiones, hay otras muy comunes como por ejemplo... aquello terminó como la fiesta del guatao, que significa que terminó muy mal la fiesta, que terminó en problemas. Hay otra que dice, por ejemplo, él es un filtro, él está escapado, él está volado. Y todas estas expresiones significan que la persona es muy inteligente. Imagínense ustedes, él es un filtro, él es muy inteligente. Otra que sí mencioné en el video es... ya no me des más muela, o deja ya la muela, o eso es tremenda muela, que se refiere a que la persona está hablando y hablando algo que no tiene sentido o algo que realmente no va a hacer. Otra expresión que no mencionamos pero que también es muy común es una que dice vamos al lío. Vamos al lío significa vamos a hacerlo. Y otra expresión sería vamos para la playa, no, esa no. Oye, tú no me calculas. Significa, tú no sabes de lo que yo soy capaz. Así que mucho cuidado con esta expresión, que cuando alguien les dice, oye, tú no me calculas, les está diciendo que es una persona quizás peligrosa, que ustedes no saben de qué sean capaces. ¿Me entendieron? Me dicen en los comentarios si me entendieron. También me parece importante que ustedes conozcan qué decir. Coger un almendrón significa tomar un taxi, que a esos taxistas se les llaman boteros. Que a los automóviles se les dice carros, que a los autobuses se les dice guaguas y a sus choferes guagüeros. Y la expresión que se usa para decirle al chofer que avance es chofe arranca. Y sí me cuentan en los comentarios expresiones típicas de su país. Por ejemplo, sé que en México se usa mucho ¿qué onda, güey? Pero que es algo muy informal y que no se debe decir a las personas mayores, a no ser que tengamos confianza con ellos. ¿Qué onda, güey? ¿Me salió bien? ¿Qué onda, güey? ¿Qué hubo, güey? Díganme en los comentarios si lo dije bien. Bueno, caballeros, hasta aquí el video de hoy. Caballero se le dice en Cuba a mujeres, niños, niñas, hombres, de todo. Es caballero. Así que caballero, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, díganmelo en los comentarios. Si se divirtieron, si les fue útil, regálenme un like, compartan si les gustó y si tienen algún amigo que le pueda gustar también. Y díganme en los comentarios si hay alguna expresión que les gustaría compartir de su país. Y suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Chao, pescado. Ay, caballero.